Hola, hola, bienvenidos a mi canal nuevamente. Hoy les traigo el tutorial del mango. Este es dedicado con mucho cariño para nuestra seguidora o nuestra suscriptora María Vega, ya que ella me pidió que por favor le hiciera un tutorial del mango, y próximamente también voy a estar haciendo el de la papaya, ya que estos fueron los dos que me comentó para que yo se los hiciera. Y bueno, pues cumpliendo, aquí está el tutorial de este mango. Espero que les guste y le entiendan al tutorial, más que nada, pues ya que se me hace a mí un poquito complicado trabajar este punto del amigurumi. Y bueno, pues pasamos al tutorial. Bueno, para comenzar nuestro mango vamos a necesitar hilo color amarillo, verde y color café para hacer el tallo y la hoja. Bueno, vamos a iniciar. Vamos a hacer un arito mágico y vamos, bueno, y aquí estoy utilizando el gancho de 2.75. Vamos a hacer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a cerrar nuestro aro. Y vamos a cerrarlo con un punto deslizado. Tenemos nuestro. Bueno, comenzamos. Vamos a hacer una cadenita y en este mismo lugar vamos a hacer un punto bajo, así. Ahora marcamos nuestro punto. Aquí marcamos nuestro punto para saber dónde iniciamos. Y aquí vamos a hacer dobles puntos bajos. En total terminamos con 10 puntos. 2 puntos en cada punto. Aquí ya hicimos nuestros 2 puntos bajos dobles y vamos a cerrar con punto deslizado. Así. Ahora hacemos una cadenita y aquí mismo vamos a hacer un punto. Marcamos. Y esta vuelta la vamos a trabajar solo puro puntos bajos alrededor. En total tendremos 10 puntos. Bueno, aquí ya terminé de hacer todos mis puntos. Cerré con punto deslizado. Ahora subo una cadenita y en el mismo punto hago el punto bajo. Marcamos. Y ahora aquí vamos a hacer un punto bajo
y uno doble. Un punto sencillo y uno doble. Un punto sencillo, uno doble. Y aquí solo cerramos con punto deslizado. Y así nos va a ir quedando. Ahora subimos una cadenita y hacemos el punto de inicio, punto bajo. Ponemos nuestra marca. Y ahora vamos alrededor de nuestros puntos. Vamos a hacer puntos bajos. Solo puro puntos bajos alrededor. Bueno, y así como es con esta vuelta de puro punto bajo alrededor, vamos a hacer otra más. Serían en total 2 vueltas, esta y la próxima, de puro puntos bajos alrededor de nuestra base. Bueno, las voy a terminar esta y otra vuelta y regreso. Bueno, aquí ya terminé de hacer mis dos vueltas de puntos bajos, que en total son 15 puntos alrededor. Ahora subimos una cadenita y hacemos el punto de inicio. Ponemos nuestra marca o nuestro seguro. Y ahora tenemos 1, 2 puntos y en el siguiente vamos a hacer 2 puntos. Tenemos un sencillo, 2 puntos sencillos y en el siguiente ya nos tocan dobles. Así. Uno sencillo, 2 y en el siguiente son dobles, son 2. Y así vamos a trabajar toda esta vuelta hasta cerrar nuestro punto. Bueno, aquí esta vuelta ya la terminé de cerrar. Y ahora vamos a hacer una cadenita y pasamos en el mismo punto el punto de inicio. Ponemos nuestra marca. Y aquí vamos a hacer puro punto bajo alrededor de nuestra base. Así hasta cerrar. Bueno, aquí ya terminé de dar mi vuelta de puros puntos. Ahora voy a hacer otra más.
En total son 2 vueltas. Esta que hicimos y esta otra son 2 vueltas de puro puntos alrededor de nuestro tejido, nuestra base. Voy a terminar y regreso. Bueno, aquí ya terminé yo de dar toda la vuelta alrededor. 2 vueltas la primera y la segunda. Ahora vamos a hacer una cadenita y en este mismo lugar vamos a hacer el punto de inicio. Ponemos nuestro marcador. Y ahora tenemos el primero, el segundo y el tercer punto. Son 3 y en el cuarto ya vamos a hacer uno doble. Tenemos 1, 2, 3 puntos y el cuarto ya nos toca hacerlo doble. Así. Tres. En el cuarto, dobles. Y esta vuelta sí la vamos a trabajar. Bueno, aquí ya terminé de dar la vuelta de 3 puntos altos y el doble. Ahora aquí vamos a hacer una cadenita y el punto de inicio. Ponemos nuestro marcador. Y esta vuelta la vamos a trabajar solo con puros puntos alrededor de nuestra base. Todos los puros puntos bajos alrededor. Y con esta vuelta vamos a hacer 4 vueltas más. En total son 5 vueltas con esta. De puros puntos bajos alrededor de nuestra base. Bueno, aquí ya terminé yo de dar mis 5 vueltas de puros puntos alrededor. Ahora aquí vamos a hacer una cadenita y un punto de inicio. Cerramos marcamos nuestro tejido y aquí tenemos 1, 2, 3 puntos y aquí ya vamos a empezar a disminuir. Tenemos 1, 2 puntos y hacemos una disminución. Y nuevamente un punto, 2 y 3 puntos de separación más un punto y 2 en el mismo gancho y lo cerramos y aquí tenemos otra disminución. Y así la vamos a trabajar hasta cerrarlo.
Quitamos nuestra marca y cerramos nuestro punto deslizado. Y aquí podemos ya rellenar. Bueno, y aquí ya podemos rellenar nuestro mango con el relleno o la espuma o lo que ustedes lo rellenan. Aquí lo voy a dejar y vamos a cerrar otra vuelta más y le seguimos rellenando. Aquí voy a hacer una cadenita y voy a pasar con un punto. Ponemos nuestra marca para no perdernos. Bueno, ahora aquí continuamos. Tenemos el primer punto, el segundo y vamos a disminuir uno. Vamos a hacer un punto, 2 puntos y nos toca la disminución. Continuamos con un punto, 2 y aquí nos toca la disminución. Así hasta terminar y cerrar en el punto. Bueno, aquí ya terminé y cerré. Ahora me toca hacer una cadenita y en ese punto el punto de inicio. Voy a poner mi marca. Ahora nos toca hacer un punto y una disminución. Hacemos un punto y una disminución. Hacemos un punto y nos toca la disminución. Así hasta terminar y cerrar nuestro punto. Bueno, aquí ya terminé de cerrar y aquí le voy a cortar un poquito de hilo para que con la aguja ya lo pueda yo terminar de cerrar. Y bueno, pues para cerrar nuestro mango, yo aquí le puse la aguja, al hilo le puse la aguja y aquí solo voy a ir pasándola. Alrededor de los puntos.
y voy a ir jalando un poquito para ir cerrando. Y bueno, pues ya sí terminé de cerrar mi mango y así fue como nos quedó ya terminado. Ahora vamos a hacerle un pedacito de tallo y una hoja. Bueno, para hacer el tallo voy con hilo café, color café. Voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenitas. Ahora vamos a hacer en el primer punto, vamos a hacer medio punto alto. Y estos 7 puntos de cadenita los vamos a hacer en puros puntos medios. Medios puntos altos. Así. 1, 2, 3, 4, 5. Puros puntos medios altos. Así, son 7. Ahora vamos a dejar un poquito de hilo para poderlo coser. Aquí le vamos a hacer un nudo. Así. Y este se lo vamos a pegar aquí de este lado. Y así, nuestro mango. Vamos a ponerle la aguja a nuestro hilo. Bueno, ya el tallo se lo vamos a poner aquí de este lado, se lo vamos a coser. Vamos a tratar de que todo quede en el centro para que no se vea dónde
lo fuimos cosiendo. Porque también aquí le vamos a poner una hoja. Bueno, y a se lo pasamos. Perdiendo nuestro hilo. Aquí le voy a hacer un nudo. Y este mismo lo voy a pasar aquí mismo para que se vaya y aquí lo corto y el exceso lo pasamos con la aguja. Aquí lo perdemos bien para que no se note nada de hilo. Y bueno, pues ya aquí tenemos nuestro tallo de nuestro mango. Ahora vamos a hacer la hoja. Bueno, para hacer la hoja vamos a iniciar haciendo cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenitas. En el primer punto vamos a hacer un punto bajo. En el segundo, medio punto alto. En el tercero, punto alto. En el cuarto, un punto alto. En el siguiente, medio punto alto. Y en el último punto, un punto bajo, así. Ahora vamos a pasar acá de este lado con punto deslizado. Y aquí voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenitas nuevamente para hacerle 2 hojas, 2 pétalos. Nuevamente punto bajo, medio punto alto, un punto alto, otro punto alto, medio punto alto y aquí el punto bajo. Así. Y aquí tenemos 2 hojas. Voy a pasar con punto deslizado al siguiente punto y voy a dejar un poquito de hilo para poderla coser.
Te lo voy a amarrar con este porque solo voy a usar una sola hebra. Vamos a ponerle la aguja. Bueno, ya la hoja se la vamos a poner aquí donde pusimos el tallo, ahí mismo. Vamos a tratar de ponérsela para que quede así. Aquí vamos a pasar la aguja. Se lo vamos a ir acomodando para que nos quede bonito nuestra hoja pegada en el tallo. Y bueno, seguimos cosiendo nuestra hoja. Y si gustan, solo le pueden poner una hoja, el tallo aquí y una hoja así de este lado o de este lado o por el lado de atrás del tallo. Como ustedes gusten, como ustedes vean, pueden ponerle solo esta o este lado. Así, solo una o por la parte de este lado del tallo le pueden poner la hoja. Bueno, ya solo aquí nos queda perder el hilo. Aquí le voy a hacer un nudo. Aquí mismo paso la aguja para jalar el hilo que hicimos con el nudito y para que quede más reforzada nuestra verdura y cortamos nuestra fruta, perdón. Y bueno, pues ya así nos quedó terminado nuestro mango. Espero que les guste el tutorial. Bueno, pues este tutorial es dedicado a una suscriptora que me pidió que le hiciera el tutorial del mango. Y pues aquí ya está realizado nuestro mango. Espero que le ayude mucho. Y pues bueno, ya como les digo, aquí solo le pueden poner solo una hoja. Ya ustedes pueden decorarlo aquí con el tallo y la hoja o sin el tallo y la hoja también lo pueden hacer. Bueno, pues yo me despido. Hasta aquí les dejo el tutorial del día de hoy con nuestro mango. Próximamente estaré haciendo el tutorial de la papaya porque también me pidió el tutorial de la papaya. Así que complaciendo a nuestra suscriptora.
Espero le guste, le entienda y lo pueda realizar. Realizado con mucho cariño para ustedes. Bueno, yo me despido y nos vemos en un próximo video. Adiós.